En el programa anterior aprendimos a implementar nuestro diseño de cocina mejorada, seleccionando los materiales y herramientas necesarias y a evaluar nuestras alternativas de solución tecnológica considerando saberes locales. Bien, Pedro. Esas alternativas de solución en donde consideraron lo tecnológico y los saberes locales, hoy las organizarán en una infografía. Es por ello que el título del programa de hoy es Escribimos soluciones creativas en una infografía respecto a las prácticas de cocina. ¿Qué insumos de lo trabajado en estas 3 semanas les será de utilidad para escribir su texto? Los invito a revisar sus portafolios para ayudarlos a tener una visión panorámica de lo que usarán respecto a la información para el trabajo del día de hoy. Profesora Isela, observo en mi portafolio varios productos que me serán útiles. Por ejemplo, tengo ya el protocolo para el cuidado de la salud familiar en las prácticas de cocina que trabajamos en el área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, y lo consideré al proponer la alternativa de solución creativa referente a las prácticas de cocina para el cuidado de la salud de la familia. También está, profesora, el diseño que elaboramos de la base de estructura de la cocina mejorada para evitar la contaminación en nuestro hogar. Esto lo hicimos en matemática. Asimismo, tenemos el gráfico que representa la secuencia de los procesos seguidos en el diseño de la alternativa solución tecnológica, referida a las prácticas de cocina, que trabajamos en ciencia y tecnología. Bien, Fátima y Pedro. Con lo mencionado, están indicando que cuentan con insumos valiosos para organizar la información sobre sus propuestas de las alternativas de solución creativa referentes a las prácticas de cocina. Es por ello que el propósito del programa de hoy es que escribas las alternativas de solución creativa referente a las prácticas de cocina para promover el cuidado de la salud de las familias de nuestra comunidad en una infografía, adecuando el texto a la situación comunicativa, a su propósito y organizando las ideas con coherencia y cohesión. ¡Qué bien, profesora! Pues también contamos con un cuadro que contiene las alternativas de solución creativa que hemos propuesto para mejorar el bienestar familiar en relación con las prácticas de cocina, explicando sus ventajas y desventajas, entre otros productos. Bien, Fátima. Todo ello les servirá para que en el programa de hoy elaboren el producto que es la infografía con alternativas de solución creativa referente a las prácticas de cocina para promover el cuidado de la salud de las familias de nuestra comunidad. Lo tengo anotado, profesora. ¿Y cuál será la ruta de hoy para poder lograr el producto, profesora? La ruta será la siguiente. En un primer momento, planificarán la escritura de las alternativas de solución creativa referentes a las prácticas de cocina en una infografía. Asimismo, conocerán las características de la infografía. En un segundo momento, escribirán el borrador de las alternativas de solución creativa y las organizarán en la infografía. En un tercer momento, revisarán su texto y lo reajustarán para su versión final. ¿Están listos, estudiantes de primer y segundo grado de secundaria? Sí, profesora. Estamos listos para iniciar la escritura de las alternativas de solución creativa referentes a las prácticas de la cocina para promover el cuidado de la salud de las familias de nuestra comunidad. Muy bien, Pedro y Fátima. Entonces, manos a la obra. Iniciemos con el primer momento denominado Planificamos la elaboración de nuestras alternativas de solución creativa para mejorar las prácticas de cocina en una infografía. Profesora, por la experiencia que vamos teniendo respecto a planificar un texto, ya he pensado en las alternativas de solución creativa que pienso proponer. También en el público que conocerá mi texto. Sí, profesora. En mi caso,
tengo claridad en la intención que tengo al escribir el texto y además en cómo voy a escribir y organizar la información en la infografía. Entonces, ¿qué les parece si respondemos a las preguntas de planificación y así pensar en cada detalle de la elaboración del texto que escribiremos? Estudiantes del primer y segundo grado de secundaria que sintonizan el programa, tomen nota de las preguntas. ¿Para qué van a escribir sus propuestas de alternativa de solución creativa referentes a las prácticas de cocina? En mi caso, profesora, voy a escribirla porque en casa aún tenemos la costumbre de cocinar a leña de manera tradicional y el humo se aspira en toda la casa, lo cual afecta la salud y eso tiene que solucionarse pronto. Bien, Pedro. El humo de las cocinas tradicionales sigue en muchos hogares, por lo que representa una constante amenaza para la salud familiar. Y tener la intención de escribir una propuesta de alternativa de solución es una forma de ponerle fin a este problema. Continuemos con la siguiente pregunta. ¿Qué alternativa de solución escribirán? Hay varias, profesora. En este caso, aplicando el criterio de eficiencia, mi alternativa sería que la cocina mejorada debe contar con todos los elementos de su diseño. Es decir, debe tener sus hornillas resistentes, una cámara de combustión hermética, así como una buena chimenea. Bien, Fátima, por pensar en ciertos detalles que aseguren la eficiencia de tu cocina mejorada. ¿Quiénes leerán lo que vas a escribir? Lo leerá mi familia, profesora, ya que me interesa que ellos conozcan las alternativas de solución para hacer frente al humo tóxico que se emite al cocinar a leña, con bosta de vaca en espacios abiertos. Mi familia debe conocer que hay alternativas para diseñar una cocina mejorada que no perjudique nuestra salud. Cuando piensen en quiénes serán sus lectores, recuerden la intención que tienen al escribir este texto. Ustedes escriben con un propósito y puede ser el de informar, el de entretener, entre otros. Y eso también va de la mano con el tipo de texto que van a escribir. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de lenguaje usarán al proponer las alternativas de solución en la infografía? Estoy pensando, profesora, en que tiene que ser en un lenguaje cercano a mi público lector, ya que me interesa que comprendan lo que escribí en la infografía. Es importante, Fátima, lo que señalas, porque la información que proporciones tiene que ser entendida por las personas que leerán tu texto. Una pregunta más. ¿Qué sabemos acerca de una infografía? Profesora, lo que sé de una infografía es que tiene imágenes y texto a la vez. Complementando lo que indicas, Fátima, una infografía es un texto expositivo que se caracteriza por presentar información resumida con palabras y gráficos. Además, se caracteriza por ser un texto discontinuo, es decir, que está organizado de manera gráfica y no lineal. Y eso hace que se pueda leer desde diferentes planos, porque los enunciados aparecen en imágenes y gráficos, colores y fuentes, a partir de lo que les acabo de mencionar. ¿Consideran que en la infografía podrían organizar sus propuestas de alternativa de solución creativa referentes a las prácticas de cocina tradicional? Claro, profesora. Eso me permitiría ilustrar con gráficos el paso a paso de cómo mejorar las prácticas de cocina. Y ese es un insumo que ya tenemos listo, porque lo hemos trabajado en ciencia y tecnología. Así es, Pedro. Presentar información detallada de una manera gráfica hace que resulte más atractiva a la vista del lector. Además, va a facilitar la comprensión de la información que vas a presentar. Pero, ¿qué deberán tener en cuenta al momento de elaborar la infografía? Estudiantes del primer y segundo grado de secundaria, los invito en este momento a revisar la página 75 del cuaderno de trabajo de El encanto de las palabras, y juntos iremos descubriendo las particularidades de este tipo de texto. ¿Ya ubicaron la página? Observen la infografía con detenimiento
Traten de identificar qué partes tiene este texto. Ya lo ubiqué, profesora. Estoy observando la infografía y llama mucho mi atención. ¡Qué interesante! Díganme, ¿qué partes logran identificar? Profesora, identifico un título y, además, un cuerpo en donde está toda la información con las imágenes. Y aquí hay una imagen grande que resalta. Así es, Pedro. Una infografía tiene un título. Este debe resumir la información de todo el texto y debe visualizarse con letras grandes. Un cuerpo, en donde presentarás la información de manera verbal y haciendo uso de imágenes, gráficos, cuadros, entre otros. Acá deberá ir una imagen central en un tamaño mayor que las demás y de la cual dependen los otros gráficos. También observo, profesora, unas letras bien pequeñas con datos precisos. En una dice fuente y en la otra aparecen datos de donde se ha sacado la información. Bien, Fátima, por la observación detallada que acabas de realizar. En una infografía también va el crédito, en donde vas a señalar el nombre del autor. La fuente, que indica de dónde se ha sacado la información. Si las ideas son propias del autor, esta parte no se coloca. Ya tenemos una idea, profesora, de cómo lo haremos. Nos ayudó mucho observar la infografía en el cuaderno de trabajo El encanto de las palabras. ¡Qué bien, Pedro! Es importante que todos ustedes tengan una idea clara de cómo es una infografía, para que puedan exponer allí las alternativas de solución creativa. Pues bien, estudiantes, hemos terminado el primer momento, que fue planificar el texto que van a elaborar y conocer las características de la infografía. Ahora, demos inicio al segundo momento denominado textualizamos las alternativas de solución creativa en la infografía. Para este momento, los invito, estudiantes de primer y segundo grado de secundaria, a tener con ustedes los insumos valiosos que tienen en sus portafolios, además de la planificación que acaban de realizar. Con apoyo de todos estos insumos, vamos a elaborar el borrador de sus alternativas de solución creativa respecto a las prácticas de cocina en la infografía. Recuerden los productos que tienen en sus portafolios. Iniciemos con las alternativas de solución. Sí, profesora. Tengo aquí parte de las alternativas de solución que estoy proponiendo y quisiera compartirla. Claro, Fátima. Adelante. Le puse como título Alternativas de solución para mejorar las prácticas de cocina. Uno de los efectos de cocinar de manera tradicional haciendo uso de la leña y la bosta o excremento de la vaca en ambientes cerrados o en lugares donde no hay circulación de aire o ventilación es la presencia de enfermedades de vías respiratorias y el riesgo de sufrir quemaduras por la mala ubicación de las ollas. Frente a este problema, propongo las siguientes alternativas de solución. Diseñar una cocina mejorada que evite en lo posible la generación de humo, que brinde la cantidad de calor suficiente para cocinar los alimentos cada vez que sea necesario y que cuente en su diseño hornillas resistentes, una cámara de combustión hermética, una buena chimenea. Elaborar un protocolo sobre el uso responsable de la cocina para evitar accidentes como las quemaduras y también sobre el uso responsable del combustible, leña o bosta. Bien, Fátima, has iniciado tu propuesta señalando el problema y planteando alternativas de solución para hacer un alto al problema. ¿De qué manera complementarías esta información respecto a la alternativa de solución? Profesora, podría completar el diseño de cómo construir la cocina mejorada que estoy proponiendo, ilustrándolo con imágenes. Así, los demás podrían darse cuenta de cómo sería ese diseño. También me gustaría colocar
algo sobre su impacto en el ambiente y en la economía familiar. Y eso quedaría muy bien en la infografía, porque se comprendería la información. Así es, Fátima. Y al momento de ilustrar el diseño de la cocina mejorada que planteas, puedes ir descubriéndola paso a paso. ¿Y qué otra información adicional, pero valiosa, colocarían también en la infografía? Profesora, también consideraría información sobre cuál sería la mejor ubicación para construir la cocina. Le colocaría un subtítulo y ahí señalaría lo siguiente. ¿Qué tener en cuenta sobre el lugar donde pensamos construir la cocina? Para definir cuál es el mejor lugar para construir la cocina, debemos tener en cuenta los siguientes factores. Instalación. La cocina mejorada debe instalarse dentro de un ambiente techado, protegido de la lluvia y de las inclemencias del ambiente. Viento, sol y humedad, principalmente. Ventilación. La cocina mejorada debe estar ubicada de tal manera que aproveche el ingreso de flujo de aire a la altura del ingreso de leña de la cámara de combustión. Expulsión de humos. Antes de instalar la cocina mejorada, observar que el área por donde saldrá la chimenea al exterior no esté obstaculizada por vigas, techos con material noble, segundo piso, ventana aledaña u otros impedimentos. Transitabilidad. La cocina mejorada no debe obstaculizar el libre desplazamiento del usuario en el interior del ambiente de su cocina. Iluminación. Facilitar al constructor mayor claridad del ambiente durante el proceso de construcción de la cocina mejorada, permitiendo que ingrese la luz del sol para ahorrar energía eléctrica. Bien, Pedro. La información sobre los factores a tener en cuenta para definir la ubicación en donde se va a construir la cocina mejorada es muy valiosa y le será de mucha utilidad al lector de tu infografía. Profesora, ¿y cuánto de información que tenemos sobre las alternativas de solución podemos brindar y organizar en la infografía? Fátima, va a depender de lo que quieres dar a conocer. Les sugiero seguir estos pasos. Primero, seleccionen información sobre el tema. En este caso, deben centrarse en las alternativas de solución creativa respecto a las prácticas de cocina. Segundo, seleccionen la imagen central y los gráficos que acompañarán a los textos. Tercero, formen grupos con los textos e imágenes que seleccionaron. Pónganle un título a cada uno, escriban el texto de manera resumida, indiquen la imagen que lo acompañará. Cuarto, deciden el orden en que ubicarán a los grupos en la infografía. He tomado apuntes, profesora. Voy a tener en cuenta los pasos que nos acaba de indicar. Bien, Fátima. Estudiantes de primer y segundo grado de secundaria, hemos concluido con el segundo momento, el cual fue escribir las alternativas de solución creativa organizándolas en la infografía. Pasemos ahora al tercer momento, al que hemos denominado revisamos la escritura del texto elaborado. El proceso de revisión de la escritura de un texto debe darse en todo momento. Estudiante de primer y segundo grado de secundaria, para revisar el texto te invito a responder con un sí o un no a la siguiente lista de cotejo y en función a las respuestas que obtengas, reajusta tu texto. Toma nota de las preguntas. La infografía con las propuestas de alternativas de solución creativa respecto a la práctica de la cocina. ¿Considera una alternativa de solución tecnológica en diálogo con los saberes locales? ¿Considera normas o protocolos respecto al uso responsable de las prácticas de cocina? ¿Responde al propósito comunicativo que consideraste en tu planificación? ¿El orden de las ideas está escrito de manera clara y siguiendo una secuencia? Es momento del reto. Con todo lo trabajado el día de hoy, es momento que te concentres en lograr tu producto final. A partir de los reajustes,
Escribe la versión final de la infografía con las alternativas de solución creativa referentes a las prácticas de cocina para promover el cuidado de la salud de las familias de nuestra comunidad. Hemos concluido con el tercer momento, que fue revisar el texto para reajustarlo. Ahora que estamos terminando el programa, les pregunto, estudiantes, ¿qué pasos seguiste durante el proceso de escritura? ¿En qué te ayudará? Para que complementen lo aprendido el día de hoy sobre la revisión de la escritura, los invito a consultar el cuaderno de trabajo El encanto de las palabras, respecto a la elaboración de la infografía, ubicado en las páginas 77 y 78. Ello los ayudará en la escritura de sus textos. Coloquen su producción en su portafolio. Estudiantes de primer y segundo grado de secundaria, recuerden reajustar su texto y escribir la versión final. Una vez que lo tengan listo, envíenlo a su profesora o profesor para que pueda brindarles sugerencias de cómo ir mejorando la escritura de su texto.